Te ha salido la creatinina alta en una analítica y no sabes si esto es grave. No sabes qué puedes comer, si vas a necesitar diálisis o si todavía hay algo que puedas hacer. No eres la única persona con esta duda. Me sorprende la cantidad de personas, de hecho, que están preocupadas y que hacen preguntas sobre el tema, algunas porque han visto un número que no esperaban, otras porque nadie les ha explicado realmente lo que significa. Imagínate esto. Abres los resultados de tu análisis, ves que pone creatinina 1,8 y claro, esto te suena mal, pero no sabes si es un poco malo, muy malo o es catastrófico. Y lo peor es que empiezas a buscar por internet y ahí es donde empieza el miedo de verdad. Te dicen que puedes bajar la creatinina con un té o una infusión, otros te dicen que solo tienes que dejar la carne, otros que si tomas esto o lo otro ya no hará falta diálisis. Pero ¿es todo esto cierto? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? En este vídeo voy a responder a todas estas preguntas más frecuentes que me habéis ido dejando en comentarios sobre el tema de la creatinina y el riñón, con ejemplos reales, números reales, soluciones reales y sin promesas mágicas. Vamos a hablar de valores normales según la edad, de cuándo hay que preocuparse de verdad y de lo que sí puedes comer. Y también de lo que está haciendo que suba tu creatinina sin que lo sepas. Más adelante también te contaré en qué casos sí que se puede bajar la creatinina y en cuáles lo más importante no es bajarla, sino entender qué está pasando por dentro. Porque la clave no está en un número y en bajarlo, está en proteger tus riñones y para eso necesitas saber la verdad. ¿Qué significa tener la creatinina alta según tu edad, si eres hombre o mujer o tu cuerpo? Porque claro, no es lo mismo tener 1,4 con 30 años que con 80, y tampoco es igual si eres un hombre musculoso que una mujer delgada. Pero esto, el problema es que casi nunca te lo explican. La creatinina es una sustancia de desecho que generan tus músculos cada día, todos los días. Es como el humo que sale de una chimenea. No es malo en sí mismo, es solo un residuo de algo que está funcionando. Tus riñones se encargan de eliminar ese humo, por decirlo de alguna manera. Así que si hay más humo de lo normal, puede ser que la chimenea esté obstruida realmente. Pero también puede ser que dentro de la casa se esté cocinando más. Por eso, cuando ves un valor como 1,4 o 1,8 en el análisis, lo importante no es solo el número. Hay que interpretarlo. ¿Quién eres tú y cómo está tu cuerpo? En general, los valores de creatinina en sangre están siempre entre 0,7 y 1,3 miligramos de decilitro en hombres y 0,6 y 1,1 miligramos de decilitro en mujeres. Pero esto es solo una referencia, no es una sentencia. Por ejemplo, un hombre joven y musculado puede tener 1,2 o 1,3 y estar perfectamente sano. Una mujer mayor con 1,2 podría estar por encima de lo habitual o no, dependerá de su masa muscular. Y un anciano con 1,5 podría estar mejor que alguien de 50 con 1,3, si en su caso el cambio ha sido lento y estable. Por eso, un valor aislado no basta para saber si hay un problema. Es como si ves una foto borrosa y quieres saber si alguien está enfermo o no, simplemente en la foto viéndola o si está bostezando. No puedes. Lo que sí que nos preocupa como médicos es cuando la creatinina sube rápido en poco tiempo, cuando supera los 2 miligramos de decilitro en adultos o cuando se asocia a otros síntomas u otras alteraciones. Pero de esto hablaré en detalle más adelante. Lo importante es que no te obsesiones con la cifra, porque la creatinina no es una alarma que suena igual para todos, es más bien una pista, es un indicio y hay que saber leerla en su contexto, teniendo en cuenta todos los datos. ¿Qué es la TFG y cómo se relaciona con la creatinina? Seguramente has visto la TFG en tus análisis y no te han explicado qué significa. TFG son las siglas de tasa de filtrado glomerular. Y aunque suene a trabalenguas médico, es seguramente el dato más importante para saber cómo están tus riñones. Imagínate que tus riñones son como un colador fino, muy fino. La TFG mide cuánta sangre son capaces de filtrar los riñones cada minuto. Nos dice si el colador sigue funcionando como debería o si está empezando a obstruirse, a tupirse, a taparse. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la creatinina? Mucho, porque la TFG se calcula precisamente a partir del nivel de creatinina, pero también tiene en cuenta tu edad, tu sexo, tu raza y otros factores. Es decir, no solo mira el humo, sino que mira el motor
completo. Por eso, dos personas con el mismo valor de creatinina pueden tener TFGs muy diferentes. Vamos a hacerlo visual. Si la TFG es más de 90, en principio no hay daño renal. Entre 60 y 89 puede haber un problema leve o simplemente una variación de la normalidad. Entre 30 y 59 hablamos ya de una disminución moderada del filtrado. Si baja de 30, la situación ya empieza a ser más delicada. Y por debajo de 15 suele hablarse ya de insuficiencia renal avanzada y a veces hace falta una diálisis. A esto lo llamamos fases de la enfermedad renal crónica y van desde el estadio 1 al 5. Pero, ojo, no te asustes si te dicen que estás en fase 3. Muchas personas se mantienen estables en esta fase durante años sin empeorar. Y algunos incluso mejoran si hacen los cambios adecuados. Y cuidado, también es importante tener en cuenta que el TFG, el filtrado glomerular, disminuye de forma natural con la edad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa? Pues que valores entre 60 y 89 en adultos mayores pueden ser completamente normales y no indican necesariamente que haya una enfermedad del riñón. Es decir, esto es un aspecto importante a tener en cuenta, el de la edad. Más adelante te contaré qué tipo de alimentación ayuda realmente a los riñones en cada fase y qué errores pueden hacer que esta TFG siga bajando sin que te des cuenta. Pero de momento, quédate con esto. La creatinina es como ver el humo. La TFG es como mirar dentro de la chimenea. Y si queremos cuidar los riñones, necesitamos mirar ambas cosas. ¿Cuándo hay que preocuparse de verdad por la creatinina alta? Porque claro, te dicen que tienes 1,7 o 2,1 y la primera reacción es entrar en pánico. Pero no todos los casos son iguales. Lo más importante es entender el contexto, es lo que he dicho antes. Hay señales que nos indican que no es solo una variación puntual, sino que hay algo que merece la atención. Y voy a explicártelo con claridad. Imagínate que tu cuerpo es una casa con cañerías. La creatinina sería como el agua sucia que hay que sacar y de pronto el agua no se evacúa bien y empieza a acumularse. Esto hace sospechar que algo se está atascando. Ahora bien, hay 4 situaciones en las que sí debemos preocuparnos más seriamente cuando tenemos este problema. Primera, cuando el valor sube rápidamente en poco tiempo. Por ejemplo, si el año pasado tenías 1 y ahora estás a 1,8, esto nos dice que algo está cambiando. No es el número aislado, sino es la velocidad de subida. Segundo, cuando la creatinina supera los 2 miligramos de cilitro en adultos, especialmente si se mantiene así y sigue aumentando. No siempre es grave, pero nos obliga a estudiar bien qué está pasando, qué está ocurriendo. Tercero, cuando la TFG, la tasa de filtrado glomerular, baja por debajo de 60 y se mantiene ahí. Eso indica que el filtrado del riñón está disminuido aunque no tengas síntomas. Y cuanto más baja esta cifra, más importante es actuar. Cuarto, cuando hay otros síntomas acompañando. ¿Qué síntomas? Por ejemplo, fatiga que no mejora con descanso. Hinchazón persistente en piernas o en cara. Hipertensión difícil de controlar. Orina espumosa de forma constante. Náuseas, pérdida de apetito o picor que no tiene una causa aparente. ¿Significa esto que todo el que tiene creatinina alta acabará en diálisis? No. Lo que significa es que hay que dejar de mirar solo el numerito y hay que empezar a ver el conjunto. Es lo que he repetido y he dicho antes. Más adelante te hablo de cuánto puede tardar en mejorar la creatinina, si es posible bajarla y qué hábitos pueden marcar la diferencia. Pero primero, déjame comentarte por qué hay personas que tienen la creatinina alta, pero en realidad no tienen ningún problema en los riñones. ¿Qué puede subir la creatinina sin ser un problema del riñón? Sí, es posible. La creatinina puede subir incluso con tus riñones en buen estado. Y esto es uno de los errores más frecuentes que se ven. Es confundir una cifra aislada con un diagnóstico. La realidad es que hay muchas causas por las que puede subir la creatinina y no tienen que ver con una enfermedad renal. Vamos a verlas con algunos ejemplos claros para poder entenderlo. En primer lugar, la primera causa, la deshidratación. Si no has bebido suficiente agua antes del análisis, el volumen de sangre se concentra y la creatinina puede salir más alta. Es como si mides la cantidad de azúcar en un café que está muy evaporado. Parece más dulce, pero no es que tenga más azúcar, es que hay menos líquido. En segundo lugar, el ejercicio físico intenso.
especialmente si has hecho pesas o has entrenado muy fuerte el día anterior. Resulta que el músculo libera más creatinina al trabajar y esto puede reflejarse en los análisis. No es una enfermedad, es simplemente el esfuerzo muscular. En tercer lugar, el consumo reciente de mucha carne o suplementos de creatina, que no es lo mismo que creatinina. Ambos suben los niveles de creatinina temporalmente. Si hiciste una barbacoa el día anterior o tomas batidos en el gimnasio de creatina, pues cuidado que esto te puede confundir. Cuarto, ciertos medicamentos, por ejemplo, antibióticos como el trimetoprim, fármacos para el colesterol como el fenofibrato, algunos protectores gástricos como la cimetidina. Todos estos podrían elevar la creatinina sin que el riñón esté dañado. Y quinto, la fiebre, infecciones o ayunos prolongados. Todo esto puede alterar temporalmente el metabolismo y generar más residuos. Entonces, ¿qué hacer si te sale alta la creatinina? Primero, no hay que entrar en pánico y segundo, hay que repetir la analítica en condiciones normales, es decir, con una buena hidratación, sin ejercicio intenso el día anterior, sin haber comido carne roja abundante y a ser posible, ha de ser en ayunas. Y si vuelve a salir alta en estas condiciones, pues tocará investigar más a fondo. Y si no, por usar una comparación, pues puede ser simplemente que estuvieras cocinando más fuerte esta semana. Y no es porque la chimenea esté rota, sino porque hiciste una parrillada ese día. Y esto es lo que nos ha confundido. ¿Se puede bajar la creatinina? ¿Y en cuánto tiempo se notan los cambios? La respuesta corta es que depende. Y la respuesta larga también depende. Porque todo depende de por qué está alta esta creatinina. Y aquí está el matiz más importante. No es lo mismo bajar la creatinina que curar el riñón. Son cosas distintas. Déjame explicarlo con una imagen sencilla. Imagínate que tu cuerpo es una ciudad y los riñones son las depuradoras que limpian el agua. La creatinina es uno de los residuos. Si el nivel sube, puede ser porque la depuradora está fallando o porque la ciudad genera más residuos de lo normal por algún motivo puntual. Entonces, ¿cuándo se puede bajar rápidamente? Pues si la causa es reversible, como por ejemplo una deshidratación leve, un exceso de ejercicio, un medicamento que lo esté elevando. En estos casos sí puede bajar en pocos días tras corregir el problema. Son algunas de las causas que hemos comentado antes. Hay personas que se hacen una analítica en mal estado y la creatinina sale en 1,9 y una semana después, bien hidratadas, en reposo, les baja a 1,2. Y esto es lo ideal, un susto que no ha tenido consecuencias. Pero, ¿qué pasa si hay un daño real en los riñones? Pues aquí la historia cambia. Si el riñón ya está dañado, lo que buscamos no es tanto bajar la creatinina como frenar el deterioro de ese riñón. Y en algunos casos incluso se puede mejorar un poco. He visto pacientes que pasan de fase 4 a fase 3 con dieta, ejercicio moderado, controlando la presión, el azúcar, el colesterol. ¿Es fácil? No, es posible. A veces sí que es posible, pero requiere tiempo, constancia y renunciar a milagros. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice que puedes bajar la creatinina en 3 días con un té, con una infusión, normalmente lo que te estás vendiendo humo. Lo importante no es bajar el número, es entender qué está causando esto y actuar a partir de ahí. ¿Qué alimentos ayudan a tus riñones? Si tienes la creatinina alta y cuáles pueden empeorar la creatinina y mejor evitarlos. Porque claro, una vez que te dicen que tus riñones no están funcionando bien, lo primero que piensas es, ¿y ahora qué como? Y aquí es donde empiezan los errores y las complicaciones. Algunos dejan de comer carne por completo, otros se obsesionan con dietas vegetales. Otros empiezan a beber 2 litros de agua con limón cada día como si eso fuera a limpiarles los riñones o no se sabe qué. Y vamos a ir por partes. Y para hacerlo más claro lo vamos a dividir en 2 ideas clave. En primer lugar, lo que conviene reducir y en segundo lugar, lo que puede ayudarte según la fase en la que estés, la fase de afectación del riñón. ¿Qué es lo que conviene reducir? En primer lugar, las carnes rojas en exceso, especialmente los embutidos, todo lo que son carnes procesadas que llevan grasas. No hace falta eliminarlas del todo, pero sí moderarlas. En segundo lugar, los alimentos ultraprocesados, sopas instantáneas, snacks, comidas preparadas. Llevan en general mucha sal, fósforo oculto y esto sobrecarga el riñón.
En tercer lugar, el exceso de sal, incluso en cosas que no consideras saladas. Hay que ir con cuidado con el pan, galletas, cereales. La sal retiene líquidos y fuerza al riñón a que trabaje más. En cuarto lugar, bebidas azucaradas, colas, zumos industriales. El azúcar en exceso y los aditivos no te ayudan y algunos refrescos de estos tienen fósforo añadido, que no es bueno. Lo que puede ayudarte especialmente, ¿qué es? Sobre todo en fases 2 y 3. En primer lugar, frutas ricas en agua y pobres en potasio. Por ejemplo, la manzana, las uvas, los arándanos, la piña, el melocotón. Hidratantes y suaves para los riñones. Pero cuidado con el plátano, el aguacate y la naranja si tienes el potasio alto. Habrá que vigilar. Segundo, verduras cocidas y escurridas. Zanahoria, calabacín, judías verdes, coliflor. Al cocerlas, eliminan parte del potasio y son más seguras. Tercer lugar, legumbres bien cocidas y en raciones pequeñas. Combinadas con arroz o cereales, son buena fuente de proteína vegetal. En cuarto lugar, aceite de oliva virgen extra, ajo, cebolla y hierbas aromáticas. Esto va bien para dar sabor sin tener que recurrir a la sal. Sobre las proteínas, ¿qué hacemos? Pues no hay que comer demasiada, pero tampoco hay que quedarse cortos con las proteínas. ¿Por qué? Porque si reduces demasiado la proteína sin control, puedes perder músculo y esto también empeora el funcionamiento general del cuerpo, incluidos los riñones. Por eso lo ideal es ajustar la cantidad y el tipo de proteína. Y eso depende de tu fase renal. En fases iniciales, la fase 1, fase 2, puedes mantener una dieta bastante normal con moderación. En cambio, en fases intermedias, como la 3, conviene reducir un poco la proteína animal, pero sin eliminarla del todo. Y en fases avanzadas, la 4 y la 5, ahí sí el control debe ser muy preciso y conviene hacerlo aquí sí con un nutricionista especializado en salud renal. Después te comento los test e infusiones que se mencionan tanto en las redes sociales, ya que algunos pueden ayudar, sí, pero otros pueden ponerte en riesgo si tienes problemas con el potasio, el azúcar o la presión arterial. Así que vamos a por ello. ¿Qué infusiones pueden ayudar a los riñones y cuáles deberías evitar? La pregunta que se suele hacer es si puedo tomar algún té para bajar la creatinina y también se pregunta que si es cierto que el diente de león o el jengibre pueden limpiar los riñones o preguntas similares. Y si buscas por internet, seguro que te encuentras promesas del tipo de baja la creatinina en 5 días con esta infusión milagrosa o este té sustituirá la diálisis y cosas parecidas. Y cuando una persona tiene miedo se agarra a lo que sea, pero cuidado, porque algunas infusiones sí que tienen efectos positivos, y yo he hablado de esto en vídeos, y otras, aunque parezcan naturales, pueden empeorar el problema si no sabes lo que estás haciendo. Empecemos por las que pueden ayudar, pero con precaución. En primer lugar, el hibisco puede ayudar a bajar la presión arterial, lo que es bueno para los riñones. Segundo, el diente de león tiene un efecto diurético suave y ayuda a eliminar líquidos. Después, el jengibre y la cúrcuma tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar. El ajo, no en forma de infusión, pero sí si forma parte de la dieta diaria, puede ser beneficioso para la circulación sanguínea y también ayuda. Ahora bien, que algo tenga un efecto positivo no significa que puedas tomarlo libremente, porque aquí vienen advertencias importantes. Si tienes el potasio alto, algunos test pueden subirlo más, y un potasio elevado puede provocar arritmias en el corazón, y esto no es una broma. Si estás tomando medicamentos para la presión o para la diabetes, has de saber que algunas plantas de estas pueden interferir o potenciar su efecto. Cuando hablo de plantas siempre explico estos problemas. Y esto puede dar bajadas peligrosas de presión arterial o de azúcar sin que te des cuenta. Y si tienes enfermedad renal avanzada, puede ser que te hayan restringido los líquidos. Y claro, los tés, las infusiones también cuentan como líquido. Además, hay plantas naturales que pueden ser tóxicas para el riñón en ciertas dosis. Por ejemplo, la cola de caballo, el palo azul, la uva ursi o mezclas que ni siquiera sabes que llevan. Entonces, ¿qué hacer? Si quieres probar una infusión, hazlo con cabeza. Primero consulta si tienes el potasio alto. En segundo lugar, elige solo una planta, una mezcla rara. En tercer lugar, empieza por poca cantidad. En cuarto lugar, observa cómo reacciona tu cuerpo con esta poca cantidad. Y en quinto lugar, si tomas medicación, pregunta siempre a tu médico o a un nutricionista especializado, porque hay que recordar, como siempre, que lo natural no siempre es sinónimo de seguro, y cuando los riñones ya están delicados, el margen de error es más pequeño. ¿Qué errores frecuentes pueden estar elevando tu creatinina sin que lo sepas?
También es posible que tu creatinina se esté elevando, esté subiendo por culpa de algo que haces todos los días sin darte cuenta. No estamos hablando de grandes decisiones ni nada de eso. Estamos hablando de pequeños hábitos cotidianos que, acumulados, podrían afectar a tus riñones o alterar los resultados de tus análisis. Vamos a verlos uno por uno, son 5 y te invito a valorar si aparecen en tu rutina. En primer lugar, beber más agua de la cuenta, por si acaso. Has oído bien. Beber demasiada agua también puede ser un problema. Si tienes retención de líquidos o tus riñones no están funcionando bien, no eliminan bien la orina, forzarlos con 3 litros de agua al día pueden empeorar la hinchazón, alterar los electrolitos, como por ejemplo el sodio o el potasio. Ahora bien, también hay que dejar claro que esto se aplica sobre todo a personas con una insuficiencia renal que está más avanzada o que tienen ya una retención de líquidos diagnosticada. Para la mayoría de personas con la función renal normal o que está solo levemente comprometida, es importante una buena hidratación, sigue siendo beneficiosa. Es decir, aquí el mensaje es que hidratarse sí, pero también con medida y con su sentido común. Y por supuesto, si tienes el riñón ya afectado, pues seguir las indicaciones del especialista o de tu médico. El segundo error, dejar de comer carne por completo y sin control profesional. Esto se ve con frecuencia. Alguien se asusta porque le ha salido la creatinina alta y lo que hace es eliminar toda la proteína animal porque lo ha leído o se lo ha dicho a alguien. ¿Cuál es el resultado? Pues que pierden masa muscular. Y esto también elevará la creatinina, porque al degradarse el músculo se libera más creatinina a la sangre y subirá más. Además, sin proteína suficiente, el cuerpo se va debilitando. Aquí es importante saber que no se trata de eliminar la carne, sino de ajustar la cantidad, la calidad, y esto dependerá de la fase renal, de cómo es tu cuerpo y de lo que comas en conjunto. El tercer error es tomar plantas naturales sin saber tus niveles de potasio en sangre. Ya lo he mencionado antes, pero es que es muy frecuente. Infusiones como la cola de caballo, el boldo, la ortiga, incluso licuados de frutas verdes, pueden ser peligrosas si tu potasio ya está alto. Y la mayoría de personas ni siquiera saben ni tienen muy claro cuál es su nivel de potasio. Es decir, hay que consultar esto. En cuarto lugar, usar antiinflamatorios como si fueran caramelos. El ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco y similares. ¿Son eficaces para el dolor? Sí, pero si los tomas con frecuencia y sin supervisión pueden dañar directamente a los riñones, especialmente si ya estás deshidratado o si ya tienes una función renal alterada, si ya tienes tocado el riñón. Y aquí viene el matiz. No todos los analgésicos dañan al riñón, pero algunos sí, y usarlos mal multiplica el riesgo. Es decir, que esto hay que consultarlo. Y es importante también informar a todos los profesionales de la salud que te visiten de que tienes problemas renales previos para evitar que te receten algo que te puede dañar, sobre todo si vas de urgencia, si no es tu médico habitual. Después, un quinto error es evitar el médico por miedo o por hartazgo, que esto es quizá el más peligroso, el más silencioso de todos. Las personas se hacen un análisis por su cuenta y les sale la creatinina alta, o ya saben que tienen la creatinina alta por algún análisis que les han hecho, pero no quieren recibir malas noticias. ¿Y qué hacen? Pues yo lo entiendo, el miedo les paraliza y no quieren visitar al médico ni quieren saber nada. El problema es que la mayoría de los problemas renales evolucionan lentamente y si se detectan a tiempo hay mucho margen para actuar, pero si lo dejas al final puede ser que sea irreversible. Otro error relacionado es estar diagnosticados de hipertensión arterial, de diabetes y descuidar el control de estas dos, de la hipertensión y la diabetes. Hay que pensar que son dos de las primeras causas de enfermedad renal crónica y por esto es importante seguir los controles con tu médico, con tu enfermera, para estar dentro de los límites aceptables. Son dos factores de riesgo de enfermedad renal modificables y también de otros problemas de salud y vale la pena controlarlos bien y no descuidarlos. A continuación voy a responder algunas de las preguntas más frecuentes que me hacéis. Son respuestas que voy a dar claras, sin rodeos, pero con el contexto. Tengo 1,8 de creatinina. ¿Es grave? Depende. Si tenías 1,1 hace poco y te has subido de golpe, habrá que estudiarlo. Pero si llevas años estable con 1,8 y estás bien controlado, pues puede que no sea preocuparte. La clave está en la tendencia de esta subida, la rapidez, los síntomas y la tasa de filtrado glomerular que he explicado al principio. ¿Puedo tomar paracetamol si tengo la creatinina alta? Pues en la mayoría de casos se puede tomar el paracetamol, es seguro para los riñones si se toma correctamente, también sin abusar. Lo que suele dar más problemas son los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco y similares, sobre todo si se toman sin control, que es lo que he comentado antes que era un error.
Tengo 2,1 de creatinina. ¿Voy a necesitar diálisis? Pues no necesariamente. La diálisis no se indica solo porque tengas un número. Se tiene en cuenta la tasa de filtrado glomerular, los síntomas, la evolución, la rapidez. Y muchas personas con valores de creatinina entre 2 y 3 pues no se hacen diálisis nunca. Lo importante aquí es frenar el deterioro. Y eso sí que se puede lograr en muchos casos. ¿Puedo tomar jengibre si estoy en fase 3? Esta es una pregunta que se repite. Depende. Si no tienes el potasio alto y no tomas medicamentos que puedan interactuar, en principio sí, pero como siempre, 1 por 1, en dosis pequeñas, con supervisión si ya tienes diagnóstico renal, no hacer mezclas de plantas, ir con cuidado. ¿Por qué me subió la creatinina si como sano? Porque comer sano no siempre significa comer bien para tus riñones. Me explico. Quizá estás comiendo demasiada proteína animal o incluso vegetal, tomando mezclas de plantas sin saberlo, o no estás hidratándote bien. La clave aquí es fijarse en los detalles. Habrá que consultar al médico. ¿Se puede vivir solo con un riñón? Pues sí que se puede vivir perfectamente. Miles de personas donan un riñón y hacen vida normal. Pero, claro, en este caso convendrá seguir controles periódicos, cuidar más aún los factores de riesgo como la presión, el azúcar en la sangre, el peso, los medicamentos. ¿Es normal que orine poco si tengo la creatinina alta? Podría ser un signo de que el filtrado está disminuido, pero también puede deberse a que tienes una deshidratación o a medicamentos que estés tomando. Aquí lo importante es observar la evolución y comentarlo con tu médico para que lo valore. Y hay otra pregunta que se hace mucho. ¿Puede volver a tener la creatinina normal? Pues a veces sí, si la causa es reversible. Y si no se puede, al menos puedes estabilizarla y evitar que suba más. Aquí lo importante es actuar a tiempo. Ya hemos dicho antes que esto va evolucionando lentamente y que actuando a tiempo sobre factores de riesgo que puedas controlar, pues esto ayuda a estabilizarla, incluso a mejorar. ¿Qué diferencia hay entre la creatina y la creatinina? Es una pregunta también frecuente y que conviene no confundir las dos. La creatina es una sustancia natural que tenemos en los músculos y que también se usa como suplemento deportivo. Nuestro cuerpo obtiene la creatina de dos fuentes. Primero la producimos de forma natural, sintetizada en nuestro hígado y también por nuestros riñones. Y en segundo lugar también la adquirimos a través de alimentos, sobre todo carnes rojas, pescados y aves. Cuando esta creatina es utilizada por los músculos se degrada y genera la creatinina, que es el residuo que miden los análisis de sangre y del que hemos estado hablando todo el vídeo. La creatinina es eliminada casi exclusivamente por los riñones. Por eso es útil para valorar la función del riñón, cómo funciona este. Entonces, cuando tomamos suplementos de creatina, se puede elevar temporalmente la creatinina en sangre sin que haya fallo renal real, que es lo que hemos comentado antes. También puede ocurrir esto después de consumir una comida rica en carne. Por eso es importante informar a tu médico si estás tomando estos suplementos de creatina o si comiste mucha proteína animal antes de hacer los análisis de sangre. Atiende, este es un mensaje importante. Si alguna vez te pasa que abres una analítica y ves que tu creatinina ha subido, quiero que recuerdes esto. No eres un número y tu salud no se resume en una cifra. La creatinina es solo una señal, un mensaje que el cuerpo te envía. A veces es un aviso suave, otras veces es una llamada de atención, pero nunca es una condena automática. Lo importante aquí no es bajar el número como quien intenta bajar la fiebre con agua fría. Lo importante aquí es entender qué está ocurriendo dentro de ti y decidir qué vas a hacer con esta información. A veces puede bastar con un cambio pequeño, otras veces con revisar el tratamiento. Dependerá de la situación. Pero muchas veces simplemente lo que es importante es dejar de mirar hacia otro lado. El revisarse, el prestar atención y recordar que los riñones no se quejan a gritos, que no duelen, que no hacen ruido, pero que son vitales y cuidarlos está en tu mano. Si este vídeo te ha sido útil, te invito a que me dejes un comentario sobre tu caso, tu duda o tu reflexión, porque muchas veces de tus preguntas salen los próximos vídeos y porque aunque no puedo responder a todos, te leo siempre. Aquí te dejo otro vídeo que hice sobre el tema de la creatinina y el riñón, por si quieres una ayuda a entender mejor el tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.